Point. Ya, el último tema es redes, lo que nos faltaba. Entonces, dentro de redes vamos a ver lo que es aquí. ¿Cómo se aumenta esto más tamaño? Esto es... Ya. Primero, distribución de caudales. De primera ya saben cómo calcular caudal. Entonces, eso sería lo primero, que ya lo saben. Dos, distribución de caudales. Pucha. No, ya volvió. De nuevo. ¿Cómo se vuelve esto más? Ahí va. Esto, así. Ya. 2.0. Bueno, 2. Distribución caudales. 3. Simulación. Bueno, no simulación, sino es que verificación de caudales o verificación de velocidades. Es básicamente Hardy Cross en la materia. Y aquí quería preguntarles si han llevado Hardy Cross con el ingeniero, si han hecho un ejercicio. Generalmente siempre, bueno, a veces algunos semestres hace, algunos semestres no hace. Entonces, no sé si este semestre hicieron con el ingeniero Hardy Cross. Si no recuerdan Hardy Cross, ¿qué es simplemente la distribución, bueno, las iteraciones para una red mallada, bueno, una red mallada, teniendo demandas en los noditos y un caudal entrante. ¿No es cierto? Entonces, no sé si esto han llevado con el ingeniero para que, bueno, para que les recomiende cosas al respecto. ¿Cómo es esto? ¿Ya? Chicos, ¿estamos ahí? Ah, bueno, a ver. Entonces, ya lo saben hacer. Hardy Cross ya lo saben hacer. Hidráulica 1. Entraremos al caudal. El caudal es simplemente el caudal máximo horario. Es lo que ya saben hacer. K1, K2 multiplicado por el caudal medio. Todo eso lo hemos visto en la primera clase. Distribución de caudales. Que es lo que el examen que se ha visto el anterior. ¿Cómo se dice? El anterior semestre o el anterior del anterior semestre. Y el examen de esa vez era este de acá, donde muestra primero en la figura, se muestra una población en la cual se han dibujado cuarteles, definir la demanda en cada nodo ABC, sabiendo que son 24 hectáreas, la población a inicio de proyecto es de 8.600 habitantes, y... Un segundo, perdón. ¿Qué estaba? Ya. En la figura hacemos una población en la cual se han dibujado cuarteles, definir la demanda en cada nodo, A, B, C. No sé cuáles son los nodos. Aquí ya va de ti, depende de ti cuál quieras denominarlo como A, B y C. Este podría ser el A, este podría ser el B. Y este podría ser C o al revés, o como quieras, pero ten en cuenta que no te da el ejercicio. Si es que te pasa esto en el examen, simplemente consultas al ingeniero o a mi persona. Entonces ya tienes los 3 nodos y te pide que des la demanda en cada nodito. Después, sabiendo que son 24 hectáreas, es decir, que todo el proyecto, tal vez no solamente es esto, que todo el proyecto tiene un área de 24 hectáreas. La población a inicio del proyecto es 86.000 habitantes, no, 8.600, perdón, habitantes. Se debe proyectar con el método INE 20 años con una tasa de 1.35% y adoptar factores de mayoración de acuerdo a norma. Entonces, ya. Lo primero que tenemos que hacer es tener en cuenta que vamos a distribuir caudales. Y para distribuir caudales necesito primero qué caudal voy a distribuir. ¿Y cuál es el caudal que voy a distribuir? Simplemente el caudal máximo horario, si es red. Y en este caso, obviamente es red, porque el tema que corresponde es red.
Entonces vamos a tener en cuenta eso primero, que es red. Entonces para eso necesito el caudal máximo horario. Y el caudal máximo horario, ya sabemos cómo lo podemos calcular. Tenemos población, en este caso son 88.600 habitantes, es por población a inicio. Yo necesito la población a final de proyecto, entonces debo proyectarlo esto con un año, no sé cuánto es el año. Si es que no me da el ejercicio, tengo que asumir respecto a la norma. Si es que me da el ejercicio, como en este caso es, me dice que debo proyectarlo a 20 años. Ahora, bueno, el método para poder proyectar, si recuerda que es INE, también tienes el geométrico, que es el mismo que es el mismo del INE, también tienes el exponencial, tienes el logístico y el primero que era el que me olvidé es el geométrico, no, el aritmético. Entonces tienes varios, el que te recomienda acá es el método INE. Si es que no tienes, tienes que irte a la población que tienes de inicio y con ese valor tratar de entrar a la norma y sacar qué método vas a utilizar. Eso lo hemos visto el primer día de clases. Entonces, simplemente eso. Tengo la población, tengo el método para utilizar, tengo mi periodo de diseño, 20 años, la tasa de crecimiento para esta población, 1.35%, y adoptar factores de migración de acuerdo a norma. Entonces, K1, es decir, K1 y K2, obviamente, ¿no? Entonces, haríamos eso. ¿Dónde estamos con esto? Disculpen esto. Ya. Ok. Entonces, esto vamos a hacer. Ya. Esto es así, esto es así. Ok. Entonces, ¿cómo es esto? Esto es sin límites y esto es... Primero, necesito el caudal máximo horario. ¿Cómo hay el caudal máximo horario? Es caudal máximo horario es igual al caudal medio multiplicado por, ¿dónde está? Multiplicado por K1 multiplicado por K2. Esto ya lo sabemos hacer y necesito para eso el caudal medio. El caudal medio es igual a ¿qué? Es igual al dotación por población. Dotación por población. Esto es, ahí está. Dotación por población. Aquí está. Y como sé que estoy manejando unidades en litros por segundo, de esto debo dividirlo entre 86.400. 86.400, listo. Entonces, ¿tengo dotación? No lo tengo. A ver. No lo tengo. Sí, no lo tengo. ¿Qué voy a hacer? Asumir una dotación. Entonces, en este caso, lo asumes respecto a norma. No. Te vas al formulario número 1 y asumes una dotación. En este caso, supongo que es, a ver, tengo una población de 86.000 habitantes. Me voy al formulario número 1 que les he pasado. El formulario 1, ¿dónde estamos? Acá está. Formulario 1. Ya. Dotación para una población de, creo que era 8.600. 8.600 estamos más o menos por este rango, entonces tengo que asumir también una zona, podemos asumir una zona de llanos y sería 120 más o menos como valor mínimo y 180 como valor máximo. Entonces por ahora voy a asumir 120. Población ya lo conozco, es 8.600. Y listo, con esto ya sale tu caudal medio. Listo, ¿no? En este caso me sale 11.94. ¿Qué me faltaría? Hallar el caudal máximo horario. Caudal máximo horario, para eso necesito K1 y K2. K1 sé que varía desde 1.25 hasta 1.59. Entonces te puedes asumir cualquier valor en ese rango. Generalmente les dije que se asumen un valor de 1.3. Puedes asumir este valor. Después K2 depende de la población. Bueno, el K1 también depende de la población, ¿no? Les decía que si tienen poblaciones grandes, relativamente grandes, los K1 se van a ir más al valor inferior. Y si tienes poblaciones relativamente más grandes o más, bueno, ¿qué dije? Al principio dije creo que grandes. Si tienes más grandes, te vas al K1 menor. Y si tienes poblaciones más pequeñas, te vas al K1 más grande.
La relación entonces es inversa en cualquier caso. En K2 es lo mismo, o sea, se maneja de igual manera. En este caso voy a irme a la población objetivo, que en este caso, alto, aquí, alto. Caudal medio, dotación por población. Si bien la población es 8.600, necesito ya la población futura, y la población futura es población inicial multiplicado por, ahí depende de qué método estás utilizando, ¿no? En este aspecto, a mí el libro, bueno, el ejercicio me dice que voy a utilizar el método del INE, y el INE básicamente sabemos que es el método geométrico. Entonces, 1 más el índice de crecimiento, dividido entre 100 para que lo deje en valor numérico, donde estamos dividido entre 100. Y todo esto elevado a un valor de t. Entonces aquí hay un pequeño error. Aquí sería población futura para el caudal medio, que es lo que no tenemos. Entonces, población futura es esto de acá, población inicial, más toda esta expresión. El índice de crecimiento, si lo conozco, está en el ejercicio, en este caso. El índice de crecimiento me dio el examen un valor de... Acá está. El índice de crecimiento me da un valor de 1.35%, entonces 1.35%, ¿no? Y aquí se va a convertir en valor numérico porque lo divido entre 100. Y el T, el periodo de diseño, si no lo tienes, lo sacas de norma, y si lo tienes como en este caso son 20 años. 20, ¿listo? Entonces, si le doy igual a esto, mi población futura es igual a 8.600 multiplicado por 1 más el índice de crecimiento elevado a la T, ¿no? Nuevamente, esta expresión, ¿cuál es? Es la del INE. Si no recuerdas esta expresión, vamos a sacarle un recorte lo sacas del libro. Bueno, sí, del libro o del formulario 1 que te he pasado. Acá está. Y les dije que el método INE no es más que el método geométrico. Y como es básicamente esta expresión que tengo acá, ¿no? Geométrico es exponencial, es una variación del geométrico, pero es básicamente la misma metodología, pero el ejercicio te dice que manejes el método geométrico o el INE. Entonces ya tenemos la población futura. Con población futura ya es caudal medio, que es dotación por población dividido entre 86.400, y eso en este caso te da un caudal medio de 15.61. Entonces, si no recuerdas la fórmula del caudal medio, estamos abajito de acá, el caudal medio es igual a la población por dotación dividido entre 86.400. ¿Listo? Esto lo hemos hecho en la primera clase, no sé, por ahora estoy repitiendo para los que no pudieran asistir. Y finalmente, K1 te dije que varía entre 1.2 a 1.5, y tú asumes cualquier valor acá. Te dije ya, las relaciones inversas con la población, a mayores poblaciones menores K1 y a mayores poblaciones mayores K1. No, al revés. A mayores poblaciones menores K1 y a menores poblaciones mayores K1. Entonces, ¿por qué ocurre eso? Te mostré la figurita en la que la variación del consumo se nota más cuando las poblaciones son pequeñas, y la variación del consumo se nota menos cuando las poblaciones son grandes. Es decir, el consumo casi es muy simétrico cuando es grande la población, y es más dentado el gráfico cuando es más pequeña la población. Por eso es que se recomienda 1.5 para pequeñas y 1.2 para grandes. Entonces, en este caso, ese examen puedes asumir cualquier valor, 1.3 en este caso. K2 depende de la población. Ves tu población en este caso. Tu población final es de 11.000 habitantes. Entonces, 11.000 habitantes está en este rango número 3. Y puedo tomar un valor de 1.8 a 1.5. Cualquier valor de esos es correcto. Y aquí tal vez es bueno pensar que valores más cercanos a los 10.000 habitantes puedes irte al 1.8, y valores más cercanos a los 100.000 habitantes puedes irte al 1.5. Entonces, de mí está más cerca al 10, a los 10.000 habitantes, entonces debería poner un valor de 1.7, 1.8 más o menos. Entonces, podría poner 1.75 tal vez, y ya está. Finalmente, el caudal máximo horario va a ser, ¿no?, toda esta expresión. Listo. Igual a todo esto, caudal medio multiplicado por K1 multiplicado por K2. Claro, aquí hacíamos diferente, ¿no?, en clases. Primero hallábamos el caudal máximo diario y luego el caudal máximo horario, pero en este caso no importa el caudal máximo diario. ¿Por qué? Porque simplemente necesitas el caudal máximo horario, porque es población. Bueno, es red de distribución, el sistema que quieres diseñar. Entonces, simplemente eso, ya tienen todo lo que necesitamos acá, caudal máximo horario. Verifiquen si es lo que nos ha salido en la primera clase, debería estar cercano a esto, ¿no?
cada uno debería tener un valor diferente, pero cercano a un valor referencial. Entonces, verifíquenlo, estos valores, y me avisan si es que no se parece a lo que se ha visto en el primer día de clase. Entonces, no es la finalidad de esta clase hacer esto, sino es que hacer lo que viene bueno, lo que sigue, que es la distribución de caudales. Entonces, esto tienen que tener muy en cuenta porque lo van a hacer también en el proyecto. Y deben tener en cuenta que tienen dos métodos para hacer esto. Bueno, tienes muchísimos métodos, pero los que vas a manejar en el proyecto y en general en tu vida profesional van a ser estos dos métodos que te voy a enseñar. Y también en ingeniero te he enseñado. El método de áreas y el método de longitudes. Entonces, para eso necesitamos el gráfico para el método de áreas y también para el método de longitudes. Y bueno, a ver dónde estamos. Acá. Ok. ¿Cómo sabes cuál método utilizar? ¿Método de áreas o método de longitudes? Y la respuesta está en ver si es que tienes por longitud total o población total. En este caso, bueno, longitud total o área total, perdón. Y en este caso me está mostrando un valor numérico sobre el área. Si te das cuenta aquí, sabiendo que son 24 hectáreas todo el proyecto. Entonces, si son 24 hectáreas, esto ya me da un indicio de que es un valor numérico que representa área. Entonces, si tienes área acá, automáticamente el método para poder distribuir los caudales sería el método de áreas. ¿Ok? Entonces, por el método de áreas vamos a distribuir lo que es los caudales. Bueno, el caudal general, este caudal que está en litros por segundo, recuerda eso, a estos nodos que tengo acá, ¿no? Entonces, a ver, primero veíamos que la población tiene un consumo y generalmente se conectan por micromedidores. Entonces, yo podría hacer mi simulación en Epanet o en cualquier otro programa, AutoCAD, en Flow, en cualquiera podría hacer mi simulación tomando en cuenta que cada casita es un micromedidor, es decir, cada casita tiene un consumo. Eso en la realidad te toma tiempo, te toma mucho, mucho tiempo. Porque imagínate, son muchas casas por cada medidor. Y por cada medidor que pongas un nodo en tu red o en tu simulación te va a tomar mucho tiempo y eso es dinero. Entonces, ¿qué se hace? Se recurre a la esqueletización. Y más allá de la esqueletización, se recurre a lo que es diseñar más las redes principales, que es lo que generalmente se hace aquí en Bolivia. Redes principales. ¿Y qué son las redes principales? Las redes principales se conocen como las redes de gran diámetro. Entonces, a partir de estas redes de gran diámetro, se van conectando las tuberías de pequeño diámetro. Y después de las tuberías de pequeño diámetro, que es 3/4, se conectan las casitas. Entonces, lo que se hace en realidad es tomar una población total, por ejemplo esta de acá, y separar en cuadrantes, más que aproximadamente, no sé, 300 metros, 400 metros, 200 metros, y poner por ahí, en esos cuadrantes de 300 metros, 400 metros cuadrados, la red de tuberías de gran diámetro. Es decir, que dentro de dentro de estos cuadrantes, algo eso se los puedo dibujar como esto. Esto más se los voy a copiar un segundito. Acá. Entonces, dentro de estos, o sea, ¿qué estoy simulando acá? Estoy simulando casitas acá, ¿no? Algo así, tal vez cuadras. ¿Y qué tamaño tienen que ser las cuadras? Básicamente 300 metros cuadrados, 400, 500, 200, no está escrito en piedra, pero puedes tomar cualquier valor que sea de esa magnitud. Entonces, estas son mis cuadras, tal vez las cuadras, y cada uno de estos cuadrantes va a encerrar unas cuadras donde tengo habitantes, ¿no? Entonces, estos cuadrantes pueden ser 100 metros, 200, acá está un valor de 100, ¿no? Pueden ser 100 metros, 200 metros, 500 metros, 300 metros. En su proyecto van a manejar alrededor de 300 metros. Lo más común es manejar alrededor de 300 metros.
Entonces, en este ejercicio en particular me está dando cuadrantes de 100, 100, 100, 150, 100 metros. Esto casi es una cuadra, ¿no? De 100 metritos. Entonces, eso es lo que se hace. Estas tuberías son de gran diámetro. Y lo que hacemos en realidad es hacer la hidráulica o la simulación de estas tuberías de gran diámetro. Porque ya después lo demás, o sea, las tuberías que se van a conectar, porque aquí dentro de estas tuberías, de esas tuberías grandes, se van a conectar las tuberías pequeñas de 3/4 para toda la red secundaria, que es más o menos por acá, ¿no? Las calles que me estoy obviando aquí al construir mi red principal. Entonces, la red principal es lo que estaba trazado anteriormente y la red secundaria es lo que está ahí, lo que tracé con rojito, que va a ser de pequeño diámetro, 3/4 generalmente. Entonces, simplemente tengo que tener en cuenta eso, que yo voy a hacer mi simulación en el examen o en el proyecto mm, a cuadrantes. Entonces, eso. Simplemente eso, vamos a terminar el ejercicio de esta manera. ¿Qué tengo que hacer? Simplemente distribuir caudales a estos nodos. No existe en realidad un nodo, ¿no? Es decir, tengo una pileta acá, de aquí sale un caudal, como es lo que voy a hacer ahora, porque yo dije, y en hidráulica 1, ¿qué hacían? Sacaban nodos y de los nodos tenían caudales de salida, ¿no ven? Y con eso hacían la Hardy-Cross o método matricial, si es que quisieran hacer más detallado. Entonces, mm, la idea es que tenían nodos y de los nodos tenías demanda. Lo conocían como demanda o así lo llamaba yo en mi semestre. A los noditos que tenían salidita de caudal, ¿no? Y sumaba todos los noditos y eso me daba el caudal de entrada a todo mi sistema. Eso hacía y recuerdo muy bien eso. Entonces, de esa manera se ve en hidráulica 1, pero aquí ya tengo que saber que yo designo el caudal que va a esos noditos. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Es simplemente áreas ponderadas. Debo ponderar cuánta área tengo de influencia en un nodo y darle el caudal que le corresponde. Es tipo predimensionar columnas no sé, en casitas o en edificios. Entonces, recuerda que para predimensionar cualquier tipo de elemento estructural, veías el área de influencia. O para hacer descenso de cargas también. Entonces, en la materia, en SANI 2 se hace por triángulos, pero en la materia generalmente el modelo más aceptado es lo que se conoce por cuadrantes. Entonces, un modelo podría ser este, de que a este nodo, bueno, el área de influencia de este nodo va a ser todo este cuadrante. ¿Por qué sé que es todo este cuadrante? Porque si veo sus áreas adyacentes, todos son cuadrados. Entonces, si todos son cuadrados, obviamente mi cuadrante para este nodo también va a ser cuadrado. Perfecto, como es este caso. Si fuese en otro caso, que es otro examen, que las distribuciones de cuadras son muy irregulares, ahí ya no vas a tomar así de esta manera. Ahí vas a tomar lo que conoces desde hidrología, que se denominan como eh, polígonos de Thyssen. ¿Qué hacías? Unías los nodos, formabas triángulos y de los triángulos sacabas las mediatrices, puntos medios y con eso trazabas tus polígonos de Thyssen. Entonces, si es que en el proyecto bueno, en el examen se les da nodos con geometrías irregulares de cuadras, hacen simplemente polígonos de Thyssen y ven el área de influencia. Como esto es algo bastante simplemente ejemplificar cómo tienen que resolver este examen, entonces lo vamos a hacer de esta manera. Y aquí, pues, si veo este nodo que estoy trazando recientemente, ¿cuál sería el área de influencia para este nodo? Básicamente sería la mitad de este cuadrante, la mitad de este cuadrante, la mitad de este cuadrante y la mitad de este cuadrante. Básicamente todo esto, ¿no? Listo. Si quiero ver el área de influencia de esto, es simplemente desde acá hasta acá, ¿no? Ten en cuenta que cada puntito acá, o sea, cada puntito que ves acá, cada intersección de tubería, este de acá, es un nodo. Entonces, si bien no se te ha dibujado, ¿por qué? Porque no necesitas el caudal de eso, te está pidiendo solamente el caudal de los que están coloreados con puntos negritos. Pero ten en cuenta que cada uno de estos vértices es un nodito. Entonces, para cada nodito tiene un área de influencia. Para este nodo de acá podría tener un área de influencia de esta manera. ¿No? Y la idea es esa, ¿no? Tener áreas de influencia. Y esto es muy sencillo de lo esperado. Entonces, para eso, primero voy a ver
tal vez dimensionar o ver cuánto es el caudal. Tal vez para este nodo de acá, que lo voy a denominar como A. Como no, el ejercicio no me dice cuál es el A, cuál es el B, cuál es el C. Entonces, voy a tener en cuenta que este va a ser el nodo A y listo. Entonces, para esto, ¿qué necesito? Para hallar el caudal en el nodo A, necesito primero ver el área de influencia para ese nodito. ¿No veo? Entonces, ¿cómo ves el área de influencia? Simplemente geometría. En este caso, el área para ese nodito, para el nodo A. Área, en área, nodo A, va a ser igual a ¿qué? Área del nodo A va a ser igual a ¿qué? A simplemente 150 que ves acá, ¿no? Esto es 150, más 150, porque son lo mismo, dividido entre 2, que básicamente te va a dar también 150, ¿no? 150. Entonces, como no te dice las unidades, asume que son metros y listo. 150 metros es el área, bueno, es la base, es el lado del cuadrante A. Entonces, ya hice este ladito que tengo acá, donde estamos, ya hice, ya hice esta parte de acá. Entonces, como sé que área en una sección rectangular es base por altura, tengo que ver cuánto es la distancia de este otro cuadrante. Simplemente otra relación como la que hicimos. Aquí tengo 100 y aquí tengo 100. 100 más 100, 200 dividido entre 2, toda esta longitud es 100. Entonces, el área para el nodo A va a ser 150 por 100 metros. Y eso te va a dar el área para el nodo 1. Y ya tienes el área de influencia para el nodo 1. Y en este caso va a estar en unidades de metro. ¿No? Listo, ya tienes el área para el nodo 1. ¿Qué más? Necesitas el área para el nodo 2, para el nodo 3, pero vamos a hacer por ahora en la área para el nodo 1. Y te dije que para poder distribuir caudales a los nodos, si tienes método de áreas, debes ponderar las áreas. ¿Y cómo ponderabas? Era muy sencillo, ¿no? Sumar, bueno, agarrar todo el área que tengo, bueno, el área de acá, multiplicarlo por por el caudal y dividir entre el área total de todo el proyecto, ¿no? O si quieren manejarlo de esta manera, que es lo que les voy a decir que presenten en el proyecto, utilizar lo que es caudales unitarios. Si no se quiere complicar mucho. Ahí está. Caudal unitario, que lo vamos a definir como el caudal máximo horario dividido entre el área total de todo el proyecto. Entonces, en este caso, el caudal máximo horario va a ser igual al caudal, bueno, el caudal unitario va a ser igual al caudal máximo horario, que en este caso, el caudal máximo horario me salió 35.5. Entonces, 35.5. 35.5 litros por segundo dividido entre el área total, en este caso 24 hectáreas. Entonces, 24 hectáreas, ¿no? Ahora, depende de ti en qué unidades quieres manejar. O quieres manejar en hectáreas o quieres manejar en metros cuadrados. Aquí tiene que ser metros cuadrados, ¿no? Eso se me ha ido. Esta parte de acá. Vamos a borrar. El área te va a dar en metros cuadrados, ¿no? Listo. Entonces, 24 hectáreas lo conviertes a metros cuadrados o lo conviertes en hectáreas el área de influencia. Entonces, cualquiera sea el caso, da lo mismo, ¿no? Pero la idea es que tengas un caudal unitario que represente el caudal entre el área. Entonces, para hallar el área el caudal nodo 1 o nodo A, simplemente va a ser el área del nodo A multiplicado por el caudal unitario, ¿no? Y ya está. De esa manera has obtenido el caudal para el nodo A o nodo 1. Y solamente sería eso para distribuir los caudales. Eso te pedía para los 3 noditos y así de fácil era el ejercicio número 1. Entonces,
Mm, entonces, entonces, revísenlo, ejerciten este mismo ejercicio y hay otro ejercicio más que es de este tipo, si mal no recuerdo, en los exámenes pasados está. Entonces, si no tienes nodos, bueno, si no tienes una distribución tan simétrica, utiliza polígonos de Thyssen para poder hallar el área. Y en polígonos de Thyssen ya los áreas van a ser más indefinidas y lo que bueno, lo que vas a recurrir es irte a hacer aproximaciones más o menos. O sea, más o menos parece un triangulito y una longitud más una longitud más una longitud. Te va a dar la longitud total y más o menos vas a hallar el área. O sea, vas a tener que estimar en polígonos de Thyssen para poder hallar el área para cada nodito. No creo que pase eso del examen porque sería mucho tiempo perdido. Entonces, y además es muy sencillo. Entonces tengan en cuenta eso y si es que se les da en el examen algo parecido, simplemente estimen cuánto más o menos es el área para cada nodito o el área de influencia para cada nodito. Entonces, con eso termina este ejercicio. ¿Tienen alguna pregunta al respecto? Lo van a revisar. Ok. Ese es el Auxi, método. una pregunta. Para hallar la ecuación de la dotación futura, en Ajá. la norma nos indica dotación futura No. y eso no lo estamos utilizando, Auxi. Y para hallar la caudal medio, Ujú. entra dotación futura. Claro. ¿Dónde está el formulario? No has estado en la primera clase, ¿no? No, Auxi. Ya. Dotación media y dotación futura. Primero, ¿qué es dotación? Dotación es consumo por habitante en un día, ¿no? Entonces, ¿cómo hallamos esta dotación? El primer día dijimos que censamos la población o tienen ya censos. Con eso pueden hallar cuánto más o menos es el consumo. Y como consumo no es igual que dotación, lo van a tener que mayorar de tal manera que tengas una dotación para tu proyecto. En todo caso, la dotación y el consumo son iguales en la materia. Y lo puedes hallar para tu población, para cualquier población que tengas en realidad. Ahora, la dotación aquí, si es que no tienes en los proyectos, te vas a tener que asumir. Y lo vas a asumir en base a norma, ¿no? Con esta tablita de acá, dotación, media, diaria, etc. Zona, altiplano, valles y llanos y poblaciones, etc. ¿No? Entonces, te vas a asumir una dotación de esto, como hicimos nosotros en este caso. La norma te menciona algo de dotación futura. Te dice que la dotación futura, bueno, que la dotación se debe mayorar. ¿Por qué? Porque en el tiempo el consumo aumenta en base a que las condiciones socioeconómicas de tu población aumentan. Es decir, que si hoy tenía una lavadora, más allá adelante voy a tener dos lavadoras o tres. O si no tenía carro hoy, mañana voy a tener carro y voy a tener que lavar. La idea es que sí se consume más con el tiempo. Pero, pero, si bien se consume más, debes tener en cuenta que si consumes más, también debes tener un suministro de más. O sea, tiene que haber un balance entre esos dos, entre consumo y suministro. Entonces, manejar dotaciones futuras, el mismo ingeniero bueno, yo manejo lo que el ingeniero nos recomienda siempre. El ingeniero nunca ha calculado dotación futura, porque es un concepto muy errado en la materia, en realidad en todo. Porque encima de que no hay agua, estamos queriendo hacer crecer la dotación para una población. Claro, puedes asumir una dotación mayorcita para poder dimensionar bien tus tuberías diámetro grande. Eso sí suena lógico, sí suena bien. Pero de esto se agarran los que hacen los proyectos y se van a lo mínimo posible o a lo máximo posible para tener en cuenta variaciones en sus presupuestos.
Entonces, ya de plano, la respuesta es sencilla para tu caso. No utilices dotación futura. La dotación media es la misma que la futura. Vas a ver que la nueva norma que va a salir de la C88 y la nueva norma que van a ser después la 89, estos valores de acá van a ser mucho menores. 350 litros por habitante día es exageradísimo. Pero no sé, lo están pensando en las normas. Creo, en este último vi la de antes de la 88 y está, lo han cambiado, es lo bueno, son dotaciones muy pequeñas, pero sí para ya dimensionar, te recomiendo utilizar poblaciones grandes, diré dotaciones grandes para dimensionar, porque tienes que tener en cuenta que el dimensionamiento va a ser muy bueno cuando tengas, tampoco es mayoral, no todo, pero va a ser un poquito, vas a tener un margen de seguridad para tus proyectos. Pero en este caso, no utilices dotación futura. Y el ingeniero te ha dicho que nunca vas a utilizar dotación futura. Entonces, de plano, ya nosotros no calculamos dotación futura. La dotación media que tenemos es la que ponemos en nuestro proyecto para inicio. Y para futuro, si es que tengo más una fuente de más que me pueda abastecer de caudal, ahí sí voy a considerar dotación futura, ¿no? Entonces, ya de plano no van a considerar dotación futura. Y si les da dotación ¿cómo se dice esto? En el examen, que he visto casos también que les ha dado la dotación, y ya directamente asumen esa dotación para su proyecto. Ahora, si no has estado en la primera clase, no has estado en esta clase, no has estado en las clases del ingeniero, y te pones a hacer dotación futura, no hay ningún problema. Tú estás cumpliendo la norma, y no te puedo decir nada, no, yo no te puedo decir nada, ni el ingeniero, al usar la norma. Si tú estás cumpliendo la norma, ya está bien para nosotros. Entonces, para hallar dotación futura, es dotación inicial multiplicado por 1 más el índice de crecimiento para el caudal, que es D, dividido entre 100%, ¿no? Y D varía entre 0,5 a 2%. Entonces, puedes asumirlo entre ese rango, ¿no? ¿Vale? Entonces, si quieres, asumes una dotación futura, pero ya de plano el ingeniero nunca lo ha hecho y yo tampoco lo he hecho, ¿no? Así sería Está esto. bien. Vale. Sí. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Ahorita estoy buscando lo que hemos hecho el anterior semestre. Eso nomás quiero presentarles para no perder el tiempo, porque ya se me está yendo el tiempo y tengo hasta las 9. Vamos a ver. Espérenme un segundito. Si en caso esto nos da la longitud total del proyecto y el proyecto total, o sea, todo el proyecto, o sea, toda la red, perdón, toda la red del proyecto, ahí recién vas a utilizar longitudes, el método de longitudes. En todo caso, más, más te irías a si no tienes, bueno, en último caso, o en peor de los casos, si no tienes área y tampoco tienes longitud total, ahí vas a tomar en cuenta lo que son distribución por longitudes virtuales o longitudes. Entonces, ahí está la condición. Si es que no tienes área, automáticamente utiliza eh, longitudes virtuales, ¿no ve? Eso van a tener en cuenta. Pero por eso es que si les pide por el método de longitudes, tendrían que tener todo el proyecto. Y en ese caso, no he visto que el ingeniero les pida algo así, pero sí les voy a mostrar cómo más o menos se puede hacer eso. Les he enviado al grupo mm, el ejercicio. Creo que sí, es este mismo ejercicio que hice el anterior semestre. Un segundo. Ya, un segundo. Antes de que les explique, bueno, yo les dije al inicio que el suministro de caudal para los nodos es muy a criterio, es tipo ponderar cuánto más o menos le puede corresponder a esta área o a esta longitud o a este nodito en base a longitudes. Entonces, o sea, puedes hacerlo de muchísimas maneras. Puedes asumir cualquier modelo para tener en cuenta que
el consumo de un nodito. Yo podría hacerlo por longitudes en vez de áreas en este mismo ejercicio, porque sé que a este nodo le llegan 4 tuberías. Sería una tubería de acá, otra tubería de acá, otra tubería de acá y otra tubería de acá. Tiene 4 tuberías adyacentes. Y podría agarrar cada longitud de tubería y tener en cuenta que cada longitud va a ser su longitud de servicio. Y con esa longitud de servicio podría hallar el caudal para ese nodito. Entonces, antes que les expliqué, porque eh, a veces quieren hacer otro método y no está errado. O sea, pueden utilizar cualquier método, cualquier modelo que vean conveniente. Lo que generalmente hacemos es al típico, ¿no? Área, método de áreas, método de longitudes. Pero si tienes un modelo mejor desarrollado, maneja eso, ¿no? Y si no tienes datos, maneja para ese modelo, si para esos datos, ese modelo. Entonces, esto es lo que vimos esta clase. Ejercicio número 29 había sido. Tienes el caudal máximo. En este caso me salió 32, 45. No recuerdo cuándo nos salió a nosotros. Entonces, el área total era 24 hectáreas. Me pedía el caudal para los nodos A, B y C. Nodo A, B y C, en este caso es este orden. Y les dije el método de áreas. Automáticamente te da el área total. Ahí les dije que pueden usar el método por caudales unitarios, que es simplemente un caudal dividido entre el área. Y el caudal unitario es el máximo horario o el caudal máximo para todo tu proyecto, que no es esto total, por si acaso, debe ser un poquito más, pero solamente lo ha recortado el ingeniero esta partecita. Entonces, caudal unitario multiplicado por, caudal unitario es igual al caudal total, que es el caudal máximo horario, dividido entre el área total. Y eso te va a dar el caudal unitario en litros por área, o en caudal, o en volumen, diré en caudales sobre áreas. Y para la distribución a un nodito simplemente es el área de influencia multiplicado por el caudal unitario, lo que hicimos en esta clase. Entonces simplemente eso es lo que vimos en áreas. Y si no te da esto de redes tan sencillitas como son cuadraditos, utiliza el método de, bueno, polígonos de Thyssen y aproxima tus áreas. En el peor de los casos puede pasar eso. Entonces, de eso ya saben, y si es que no saben, pues en el examen estoy. Si es que no te da, si en caso de que no diese área total, en este caso como son 24 hectáreas, andate directamente a lo que es, bueno, primero me preguntas, ¿no? Si es que se ha olvidado el ingeniero, o me he olvidado yo poner. Si no es el caso, automáticamente utiliza el método de longitudes virtuales, que nunca en un examen he visto, pero en el proyecto sí algunos lo van a hacer por esta metodología o este modelo. Y esto viene de esta manera. Primero, ¿qué condiciones debes tener en cuenta para hacer por longitudes virtuales? Tienes que tener todo el proyecto. En este caso, estoy asumiendo que mi proyecto es este de acá. Este cuadrante, tengo cuadritas de dentro, tengo algunas cuadritas dentro de mi cuadrante y tengo 4 tuberías simplemente. Es un proyecto muy pequeño porque es un cuadrante simplemente, ¿no? O un cuartel simplemente. Entonces, pero esto tengo que tener en cuenta que todo esto es el proyecto, ¿no? O todo esto es el proyecto para un caudal dado o para el caudal máximo dado. Entonces, esa sería la condición. No te da el área y aparte de que tengas todo el proyecto. Entonces, el suministro, en este caso es este de acá, cualquiera sea el suministro, tengo 4 nodos A, B, C y D, y tengo 4 tuberías, 1, 2, 3 y 4. Lo voy a descargar un segundo esto. Entonces, ¿qué datos necesito? Las longitudes de cada tubería. 1. ¿Qué otro dato necesito? Los nodos. Bueno, no los nodos, simplemente necesito las longitudes de cada tubería y necesito un gráfico de en qué sentidos puedo distribuir o cuál es el área de influencia total de mi proyecto. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Es que en qué sentidos distribuye. Es decir, aquí, si te das cuenta, la tubería 1 distribuye tanto a este lado, al lado interior. Se los voy a poner con un punterito esto de acá. ¿Dónde está esto? Acá. ¿En qué lados distribuye? Si te das cuenta, distribuye solamente al interior. Acá por detrás no está poniendo, bueno, no estoy poniendo aquí casitas ni cuarteles, nada. ¿Por qué? Porque es evidente que ahí no está yendo mi proyecto. Es decir, de aquí no está saliendo tubería para esas casitas. Simplemente está saliendo tubería a este lado. Entonces, con eso dicho,
tener en cuenta que en qué lado se distribuye o, o en qué sentido se está distribuyendo, ¿no? Primero, mi tubería 1 solamente distribuye a un lado, solamente a este lado interior. Me voy al caso de mi tubería número 4. Mi tubería número 4 distribuye a este y a este, ¿no? Son dos lados en este caso. En este caso sí es importante tener en cuenta. Mi tubería 4 distribuye al lado interior, o es decir, al interior de mi cuadrante y a una cuadra que tengo aquí, que está afuera de mi cuadrante, pero también se considera todo el proyecto. En este caso mi proyecto es todo eso, ¿no ven? Entonces, mi tubería 1 tiene una distribución solamente a un lado, que sería este de acá. Mi tubería 4 tiene una distribución a dos lados, aquí y al lado interior. Mi tubería 3 también tiene una distribución en dos sentidos. Hacia adentro, una distribución aquí, por este lado de mi tubería, y también tiene otra distribución al otro lado. Es decir, tiene dos distribuciones. Mi tubería número 2 solamente distribuye al lado interior, es decir, solamente distribuye a un lado. Y no distribuye nada al otro lado porque no estoy dibujando. Por eso es muy importante tener el esquema de todo mi proyecto, como les mencioné. Porque si no tengo el esquema, ¿cómo voy a poder desarrollar el método de longitudes virtuales? Si en caso no tengo, desarrollo simplemente por longitudes ponderadas, que les voy a mostrar cómo más o menos pueden hacerlo. Pero como les dije antes de comenzar esto, todo guíate por tu criterio. Si acá ves más o menos cuánto es el área de influencia o la longitud de influencia para este nodito, podría asumir que el área de influencia para esta área podría ser simplemente de esta tubería y a esta tubería, ¿no? Esa sería mi longitud de influencia para este nodito. Para este nodito podría ser esto de acá y esto de acá. Claro, estaría errando, ¿no? Un poquito, tal vez estaría errando, pero se podría acercar al caudal realmente con el que quiero modelar. Para el nodo número D podría ser esta longitud y esta longitud hasta la mitad. Y para el nodo número B podría ser esta longitud y esta longitud. Ese sería en el caso de que no te da un gráfico de en qué sentidos distribuyes. Como estamos en el método de asignación de caudales por longitudes virtuales, que es lo que se ve en el proyecto, necesitamos en qué sentidos distribuye, necesito el área total del proyecto y necesito las longitudes de cada tubería. Entonces, simplemente eso, seguimos con lo que generalmente hacemos. Lo primero que tengo que hacer es hallar las longitudes virtuales. ¿A qué se refiere longitudes virtuales? Va muy de mano con lo que les dije, en qué sentidos distribuye. Entonces, la longitud virtual va a ser igual a ¿qué? A la longitud real que tengo acá, la longitud de tu tubería, por un coeficiente. Y este coeficiente va a ser 1 si distribuye a un lado, y va a ser 2 si distribuye a dos lados. Y va a ser 0 si no distribuye a ningún lado, como es en la tubería de suministro hasta, si te das cuenta, la tubería que va desde el suministro hasta el nodo A no tiene ningún lado de distribución. Es decir, su distribución es nula y es lógico, ¿no? Porque en este sentido no tengo casitas a las que tenga que suministrar a caudal. Entonces, desde el suministro hasta el nodo A no tienes nada que suministrar, entonces su coeficiente es 0. Por eso es que no se considera en este caso. Entonces, empezamos con la longitud virtual de la tubería 1. La longitud virtual de mi tubería 1 va a ser igual a su longitud real, que en este caso es 125, multiplicado por cuántas veces, cuántas veces suministra, o en qué sentidos suministra. En este caso, mi tubería número 1 suministra simplemente a un lado, que es el lado interior, ¿no? Entonces, su coeficiente sería multiplicado por 1, ¿no? Multiplicado básicamente por 1. Entonces, mi tubería número 1, y es lo que vemos acá, mi tubería número 1 tiene una longitud virtual de 125, que es su longitud real, multiplicado por el coeficiente que simplemente distribuye a un lado, ¿no? Eso sería con la tubería número 1. Con la tubería número 2 es básicamente lo mismo. La tubería número 2 distribuye a un lado y su longitud sería 120 multiplicado por 1, y eso te va a dar básicamente de longitud virtual 120. Longitud virtual de la tubería 3, que es esta de acá, distribuye en dos sentidos, entonces su longitud virtual va a ser longitud real multiplicado por 2. Entonces longitud real 130 multiplicado por 2, y eso te da 260. Longitud virtual para la tubería número 4 sería lo mismo que en el caso número 3, distribuyes a dos sentidos y lo multiplicas por su caudal, bueno, su longitud real, y eso te da 200 metros, ¿no? Es decir, 100 por 2, 200 metros. Entonces ya hallaste la longitud virtual de todas tus tuberías.
Y listo, ya tienes hasta ahí tus longitudes virtuales, que es muy importante. Paso número 2, en este caso creo que lo he puesto 3, está mal. Paso número 2, aquí está mal. Hallar un caudal unitario. Tal y cual como hicimos en el método de áreas, voy a hallar un caudal unitario. ¿Qué va a ser igual a qué? Al caudal máximo horario, siempre va a ser un área respecto a una longitud, ¿no? En este caso, o un área. En este caso, el caudal máximo respecto a una longitud, que en este caso es la longitud virtual total. ¿Cómo hallo la longitud virtual total? Es decir, simplemente hago la suma de todas las longitudes virtuales de mi proyecto. En este caso, 125, 120, 260 y 200. Entonces sería, mi caudal unitario sería caudal máximo horario multiplicado por la suma de todo esto que tengo acá. Y para hallar el caudal en cada nodo sería simplemente el caudal unitario multiplicado por la longitud virtual, es decir, lo que hicimos acá, multiplicado por el caudal unitario, ¿no? La longitud virtual por el caudal unitario. Y de esa manera ya distribuiste a todos los nodos. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Lo primero que necesito es la longitud virtual de todos los nodos. ¿Cómo hago? Simplemente sumo, ¿no? ¿Dónde estamos? Alto, 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 alto. Sí, aquí estoy haciendo un paso por detrás. Bueno, aquí lo podías haber hecho por longitudes, para ya las longitudes, el caudal para cada longitud, como te dije, y con eso podrías hallar los caudales para cada nodo. Pero lo que generalmente hago más, lo que generalmente les digo y les menciono que va a ser más sencillito, es hacerlo por los nodos, porque aquí lo que me pide la pregunta es básicamente asignar caudales a los nodos. Entonces, si bien tengo longitudes virtuales para cada tubería, aquí mi caudal unitario me dice que es el caudal máximo horario dividido entre la longitud virtual total, pero no te pide de las tuberías, te pide de los nodos, longitud virtual total de los nodos. Entonces, si sumo acá, esta sería la longitud virtual total de las tuberías, pero no de los nodos. ¿Cómo voy a hallar la longitud virtual total de todos los noditos? Simplemente tengo que ver qué tuberías le llegan a mis nodos. Entonces, voy a empezar por el nodo A. El nodo A, que es este, le llegan tres tuberías, o bueno, salen o le llegan tres tuberías. Le llega la tubería del suministro, sale de la tubería A la tubería número 1 del nodo A, sale del nodo A también la tubería número 2. Es decir, el nodo A comparte esta tubería y esta tubería. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a decir que la longitud virtual para mi nodo A es igual a todas las longitudes que le llegan a ese nodo. Es decir, esto, esto y esto, en longitudes virtuales. Pero si recuerdas, te dije que la longitud virtual para esta parte del suministro hasta el nodo A es nulo, entonces esto no se considera. Va a ser básicamente cero. Sumar un cero pues, bueno, básicamente de más. Entonces, simplemente las tuberías que le llegan al nodo A serían la tubería número 1 y la tubería número 2. Entonces, la tubería número 1 tiene una longitud virtual de 125 y la tubería número 2 tiene una longitud virtual de 120. Entonces, simplemente eso, debo sumar y hallar la longitud virtual de mi nodo A, que en este caso es lo mismo lo que les dije. La longitud virtual de mi nodo A es 125 más 120, que esto da igual a 400, bueno, 245. Y es básicamente, ya tengo mi longitud virtual para mi nodo, muy claro, nodo, no es longitud virtual de tubería, nodo A. Quiero ver la longitud virtual para mi nodo B. Entonces tengo que ver qué longitudes virtuales le llegan a mi nodo B. Mi nodo B es este. ¿Qué longitudes tiene en común? Sería la longitud 1 y la longitud 4. Entonces tengo dos longitudes virtuales, debo sumar las dos. Y esos valores, bueno, básicamente son esto de acá. Longitud virtual 1, 125. Y longitud virtual 4, 200. Entonces 125 más 200, 325 en este caso. Longitud virtual para el nodo C, 120 más 260. Básicamente son estos valores que tengo acá. Nodo C, que es este, toda esta longitud más esta longitud te va a dar la longitud virtual de tu nodo C. De tu nodo C, por si acaso. Y esto. Listo. Y lo mismo vas a hacer con el último nodo, que es el nodo D.
hallas sus longitudes en común y los sumas y te va a dar la longitud virtual para tu nodo D. Sumas todas estas longitudes virtuales de nodos, es lo que me pide la fórmula, de nodos, y te da ese valor de 1410. ¿Y eso para qué te sirve? Para hallar tu caudal unitario para cada nodo. Entonces, tu caudal unitario para cada nodo es igual a el caudal máximo horario, que en este caso se ha asumido unos 25 litros por segundo, el de dato, dividido entre 1410, que es la longitud virtual de todos los nodos, y eso te va a dar un valor de caudal unitario que tiene unidades de litros por segundo por cada metro virtual, Entonces, tal y cual como hicimos en el método de áreas, vas a suministrar caudal ponderado, es decir, caudal de nodo igual al caudal unitario multiplicado por la longitud virtual de cada nodito. Es decir, de nodos por si acaso, ¿no? Es decir, si quiero hallar el caudal para mi nodo A, ¿no? ¿Cómo se hace más pequeño? Okay. Si quiero hallar la longitud virtual para, bueno, el caudal para mi nodo 1 va a ser caudal para el nodo 1, bueno, nodo A, igual al caudal unitario, multiplicado por su longitud virtual. Es decir, caudal unitario, todo este valor de acá, 1.703 por 10 elevado a la menos 2, multiplicado por su longitud virtual, que serían 245. Eso te va a dar el caudal unitario para el nodo A. ¿No? Tal y cual como hicimos en el método de áreas. Entonces, es básicamente lo que se ha hecho aquí al final, ¿no? Caudal unitario multiplicado por longitud virtual del nodo, por si acaso del nodo, no estoy usando las longitudes virtuales de las tuberías, estoy utilizando de los nodos, muy importante aclarar eso, y con eso tengo la longitud, bueno, los caudales para todos los nodos. Y obviamente de lógica, si sumo todos estos caudales, tiene que dar el caudal total de mi proyecto, en este caso 25 litros por segundo, que es lo que puse como caudal de proyecto, 25 litros por segundo. Podrías utilizar también estas longitudes virtuales que tienes acá. Podrías estimar cuánto de el caudal por metro lineal de longitud virtual. Entonces, podrías haberlo hecho de esta manera, con estos de acá, con estos valores, pero en el proyecto se te va a pedir de esta manera como está acá, porque es más, el modelo, bueno, funciona un poquito mejor. De todas maneras, es más rápido hacerlo de esta manera con esto, porque el anterior tendrías que primero asumir por longitudes y ver cuánto más o menos son las longitudes para cada nodito. Y llegarías básicamente a lo mismo. Entonces, si bien he hablado de más en esta parte, y ya la corrección está acá. Entonces, esto sería el método de longitudes virtuales que van a hacer en el proyecto. ¿Alguna pregunta de esto, chicos? Es muy sencillo, si se dan cuenta, este temita. Bueno, en esta parte de asignación de caudales. Es más criterio que otra cosa. Bueno, iremos a lo que falta en redes. Hardy Cross, nuevamente, revísenlo por si acaso. Les dejo a ustedes la tarea para revisar Hardy Cross. Y los que tienen el HP Prime, utilicen el programa que lo he subido a mi canal. Hardy Cross. Exámenes pasados. Estábamos resolviendo el examen. Este examen. ¿Lo ven? Y ya les mostré cómo se puede hacer y era muy sencillo. Ya con eso tenías la pregunta ganada. Esto de acá también se considera redes. Bueno, yo lo consideraría más aducciones, pero es redes en realidad. El ingeniero lo pone como redes en esta parte de tuberías en serie y tuberías en paralelo. Y vamos a ver el planteo de cómo se resuelve esto. Primero, debo tener en cuenta que si voy a manejar conceptos de tuberías en redes paralelas o en serie, tienes que tener en consideración que lo mismo que te dije en bombeo. Tuberías en serie, caudales se suman, alturas se mantienen constantes. Tuberías en paralelo, bueno, tuberías en serie, caudales se suman, no, caudales se mantienen constantes, perdón, y alturas se suman. Mientras que tuberías en paralelo, lo que te dije en sistemas de bombeo,
Caudales se suman, alturas se mantienen constantes. Entonces todo funciona de esa manera, hasta aquí en este temita. Lo mismo que te dije en aducciones por bombeo. Entonces vamos a ver este ejercicio. Te dice que calcular los caudales que pasan en cada tramito, es decir, tal vez de A a B, de B a C y de B a C, superior e inferior, es decir, tienes dos tuberías acá. Si la bomba manda un caudal de 140 litros por segundo, en este caso es la bombita, suponer una pérdida entre B y C, es decir, de acá a acá de 7 metros. Elevación del punto A y es igual a la del punto B, es decir, la cuota de este punto es igual a la cuota de este punto, que serían 11 metros. Y la elevación en C son 75 metros, es decir, acá. Entonces, aquí estaba la confusión en este examen, en esta parte de acá. Suponer una pérdida de carga entre B y C. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si tienes, primero, si tienes de dato el caudal, en este caso, tú tienes que dar la pérdida de carga. Es decir, si te dice que supongas, tienes dos opciones. O la suposición está buena o la suposición está mala. ¿Para qué te vas a arriesgar? Hazlo de una vez por esto, por métodos, y no lo hagas con esto. A veces está bien, a veces está mal, y ahí está la trampa. Es decir, muchos se han ido por esto de suponer y han tomado como pérdida de carga en ese tramito, bueno, en este tramito de 7 metros. Y gozo, facilito. Ahí es el caudal para esta zona y para esta zona, ¿no? Porque sabes que para hallar el caudal que pasa por estas tuberías es un simple Manning o es un simple Hudson-Williams. Recuerda que si quieres hallar el caudal para esta tubería y tienes pérdida de carga, como en este caso de 7 metros que está queriendo asumir, puedes tomar en cuenta que usar simplemente la ecuación de Hudson-Williams, ¿no? Recuerda que la ecuación de Hudson-Williams es igual a caudal multiplicado, bueno, es igual al 0.28 por C por diámetro a la 2.63 por pérdida de carga dividido entre la longitud. Esto es elevado a la 0.54. Esa ecuación ya la conocen. Entonces, si tienes todo, porque tienes caudal, tienes C, tienes longitud, tienes la pérdida de carga total hasta ese punto, 7 metros, tienes el desnivel geométrico, tienes diámetro, incluso acá, diámetro para tubería superior e inferior, tienes todo. Y muchos se han ido por eso. Tienes todo, entonces han puesto un caudal acá y han puesto un caudal acá, ¿no? Y ahí está la trampa. ¿Por qué? Porque te das cuenta que cuando son tuberías en paralelo, como este caso, sumadas tiene que dar un caudal. ¿Qué caudal? El caudal que se les está suministrando acá de la tubería desde A hasta B. Entonces, el ingeniero en este examen directamente ha revisado si estos dos sumados te daba este caudal de 140. Si no te daba, ya estaba mal la pregunta, ¿no? Entonces tengan cuidado acá en este aspecto. Si les da caudal, automáticamente asuman que tienen que hallar la pérdida de carga. Tienen que hallarlo. En este caso, aquí les está dando un valor, pero en este examen ha habido ese problema de que no es este valor. Y algunos lo han tomado como este valor en realidad. Entonces, vamos a hacer eso. Hallar la pérdida de carga del tramo hasta B y C. Si son paralelas, recuerda lo que te dije, alturas se mantienen constantes, es decir, la pérdida de carga en la parte superior y la pérdida de carga en la parte inferior son iguales. Lo que cambia son los caudales porque van a ser diferentes, ¿no? Es un sistema en paralelo. Entonces, ¿cómo voy a hacer esto? Me voy a mi a mi esquema de estudio. Bueno, primero, me dice que la bomba, es decir, el punto A, tiene un caudal de 140 litros por segundo. Lo que tengo acá lo voy a denominar como subíndice 1 y lo que tengo acá lo voy a denominar como subíndice 2. Para que, para no escribir mucho superior e inferior, ¿no? O si quieres también llamarlo superior e inferior, pero en este caso lo voy a hacer de esa manerita para hacerlo un poco más rápido. Entonces, aquí tienes 140 litros por segundo. Y de primera instancia sabes que el caudal que pase por acá y el caudal que pasa acá, sumados, te tienen que dar primero 140 litros por segundo.
Entonces ya tienes una ecuación ahí. Caudal total, es decir, 140 litros por segundo, debe ser igual a ¿qué? El caudal que pasa por 1 más el caudal que pasa por 2. Es decir, el caudal que pasa por la parte superior más el caudal que pasa por la parte inferior. Y listo. Ya tienes tu primera ecuación. Eso lo vamos a poner en mi glosario aquí de ecuaciones. Listo. Ya. Ecuación. Caudal total es igual a ¿qué? Es igual al caudal en 1 más el caudal en 2. Listo. Y sabes que el caudal total es igual a ¿cuánto? El caudal total es igual a, caudal total es igual a 140 en litros por segundo por si acaso, igual a caudal en 1 más el caudal en 2. Caudal en 1 más el caudal en 2. Listo. Entonces tienes una ecuación, la primera ecuación que te ha salido de acá, ¿no? Caudal 1 más el caudal en 2 tiene que ser igual a necesariamente 140 litros por segundo. Entonces, si tiene que ser igual a 140 litros por segundo, tienes una ecuación con dos incógnitas. Te faltaría otra ecuación para poder desarrollar el ejercicio. Sabes que la pérdida de carga en 1 debe ser igual a la pérdida de carga en 2. ¿No ve? Y sabes que para pérdidas de carga utilizar las conocidas como Hazen-Williams o Mannung. Entonces, de esas ecuaciones, lo único que te va a restar, porque sabes que la ecuación de Hazen-Williams es igual a ¿qué? Caudal es igual a 0.28 multiplicado por, ¿dónde estamos? Multiplicado por C, multiplicado por diámetro elevado a la 2.63, multiplicado finalmente por J, que es igual a ¿qué? Al gradiente hidráulico HF dividido entre longitud. Todo esto elevado al cuadrado. Bueno, no, 0.54. 0.54. Entonces ahí está tu ecuación de Hazen-Williams, que en este caso te pide eso. ¿Por qué? ¿Por qué sabes que es Hazen-Williams? Aquí te da un C. Entonces si C es Hazen-Williams, obviamente, y vas a utilizar un C. Entonces esta es tu ecuación, aquí entra el caudal en metros cúbicos por segundo, por si acaso. Si te das cuenta, aquí, esta es la pérdida de carga que estás buscando. Y si esto va a ser la pérdida de carga en 1, esto va a ser su longitud en 1, es decir, la longitud, pérdida de carga en 1, longitud en 1, diámetro en 1, C en 1 y caudal en 1, que es lo que no tienes. Entonces, aquí vendría una incógnita, ¿no? Y si haces la igualación con esta ecuación, te van a dar otra ecuación, diré, bueno, otra incógnita también. Y al final te va a salir ¿cuánto? Te va a salir dos ecuaciones con dos incógnitas, es decir, caudal en 1 y caudal en 2. Y ya está, ya tienes el caudal en 1 y caudal en 2. Esto es muy sencillo cuando tienes dos tuberías. Esto se hace horrible cuando tienes tres tuberías o cuatro tuberías en serie. Entonces, lo que les voy a enseñar ahora es algo más simplificado para poder desarrollar esto de aquí, para tuberías en paralelo. Lo que hacemos, bueno, lo que hago generalmente es relacionar caudales, es decir, caudal en 1 sobre caudal en 2. Entonces, si hago una relación aquí, sé que caudal en 1 es igual a todo lo que tengo acá, ¿no ven? Todo lo que tengo acá, pero con subíndice 1, C1, diámetro 1, pérdida de carga 1 y longitud 1, ¿no ven? Y lo mismo para el caudal en 2, todo lo que tengo acá va a ser caudal en 2, ¿no? Caudal 2 es igual a todo esto, si relaciono va a ser de esta manera, y bueno, este caudal está de más acá. Pucha. Sería solamente esto de acá, ¿no? Listo. Entonces lo mismo, C va a ser subíndice 2, diámetro subíndice 2, pérdida de carga subíndice 2 y longitud subíndice 2. Y maravilla, aquí puedes simplificar cosas si te das cuenta. 0. ¿Cómo es esto, perdón? Acá. 0.28 con 0.28, ¿no? Los Cs no sabes si puedes simplificar, si son el mismo material, felicidad, ¿no? Puedes simplificar. ¿Dónde está eso? A ver.
y es el mismo caso. Tu C es el mismo para todas las dos tuberías, entonces aquí puedes simplificar también tus valores de C. En este caso, si en el caso no se puede simplificar, simplemente lo dejas ahí. Se puede, de todas maneras va a ser dato. Entonces, en este ejercicio se pueden simplificar. C, C2. Diámetro 1 y diámetro 2 seguramente son diferentes, o tal vez no. Vamos a verlo. Diámetro 1, que es el superior, sería donde estamos. Diámetro 1, diámetro 1, diámetro 2. Diámetros nominales, son iguales también. ¿Por qué son? No, perdón. Esto es de acá, perdón. Me estoy confundiendo acá. Esto es de acá. ¿Estos qué son? Longitudes están acá. 6 coeficientes están acá. Y diámetros están acá. 200 metros de longitud. De A hacia B, de B a C por ramales de A a B. Longitud. Ya, perdón, sí, me estoy confundiendo. Bueno, a ver. De A a B, aquí es los datos para este trámite de acá, ¿no? ¿Qué es lo que no me interesa por ahora? ¿Por qué? Porque simplemente esto ya lo conozco, sé cuánto es el caudal que pasa por ahí. Entonces esto de acá lo voy a obviar. Entonces simplemente me sirven estos valores que tengo acá. Entonces nuevamente regreso a lo que tenía en mi ecuación. Los valores de C son iguales, quiero verificar eso, acá está. Valor de C en superior es 100, valor de C en inferior es 100. Entonces como son iguales, se simplifican, entonces lo mantengo eso simplificado. Diámetro 1 y diámetro 2 son iguales. Diámetro 1 y diámetro 2. En este caso, diámetro 1 es 250 y diámetro 2 es 200. No son iguales, entonces no se simplifican. Lo mantengo tal y cual, diámetro 1 y diámetro 2. Entonces eso se va a quedar ahí. ¿Qué más? Listo. ¿Qué más? Longitud 1 y longitud 2. Esas dos longitudes son longitud 1 y longitud 2. Son diferentes, entonces simplemente lo dejas ahí. Y finalmente, lo que les dije. Pérdida de carga en 1 y pérdida de carga en 2 son diferentes, bueno, son iguales. ¿Por qué? Porque son tuberías en paralelo. Entonces, esto se simplifica y esto se simplifica, ¿no? Porque también tienes aquí tu ecuación que te decía eso. Entonces, al final, ¿qué te va a quedar? Se ha hecho muchísimo más reducido esto de acá. ¿Lo ven? Caudal en 1 es igual a, dividido entre caudal en 2, va a ser igual a ¿qué? Va a ser el diámetro en 1 dividido entre el diámetro en 2, ¿no? Eso también multiplicado por, sería 1 sobre longitud en 1 elevado a la 0.54 sobre 1 sobre longitud en 2 elevado a la 0.54, o lo que da lo mismo que es longitud en 2 elevado a la 0.54 dividido entre longitud en 1 elevado a la 0.54. ¿Vale? Entonces, te das cuenta aquí, tienes una expresión muy reducida de lo que tenías anteriormente, y esto por ahora tal vez suene muy, bueno, ¿para qué estamos haciendo? Pero se van a dar cuenta que cuando tienes tuberías, bueno, tienes más de 3 tuberías o 4 tuberías, hacerlo por esto te va a aliviar bastante. Por esto de relacionar caudal en 1 y caudal en 2. Aquí ¿cómo se dice? El guacho o el truco está en relacionar esto de esta manera, como tienes en serie, caudal en 1 o caudal en 2, para que se te haga mucho más sencillito. Te das cuenta aquí que todo esto es conocido. Tienes diámetro en 1 y tienes diámetro en 2. Lo elevas a este coeficiente, o puede ser lo mismo que tengo acá. Caudal en 1 y caudal en 2 va a ser igual a ¿qué? Diámetro en 1 sobre diámetro 2 y todo elevado a la 2.63. 2.63. ¿Vale? Entonces, diámetro en 1 y diámetro en 2, lo conoces, diámetro 1 lo conoces, diámetro 2 lo conoces, dato, longitud 2 lo conoces, longitud 1 lo conoces también, y vas a hallar un valor numérico para caudal en 1 sobre caudal en 2. Eso te va a dar un valorcito numérico, y listo. Ya tienes esa ecuación, tienes una ecuación acá, no, acá tienes una ecuación con dos incógnitas, caudal en 1 y caudal en 2, y acá arriba también tienes otra ecuación con dos incógnitas, caudal en 1
más caudal en 2 es igual a 140. Haces una simple relación entre estos dos y te da caudal en 1 y caudal en 2. Y tiene que darte sí o sí 140 litros por segundo, ¿no? Solamente sería esto la solución con este ejercicio. Y lo que se les ha pedido en el examen es simplemente que se suma 2 te dé igual a 140 litros por segundo. ¿Alguna pregunta de estos, chicos? ¿Tuberías en paralelo? Igual también es sencillo, ¿no? Finalmente, tuberías en serie, que es la que no me va a dar el tiempo ya para hacer, van a utilizar el método de longitudes virtuales. Primero, antes de eso, esto de acá es para Hazen-Williams. Para Manning va a ser básicamente casi similar, solo que los valores de C van a cambiar en este caso. En este caso en particular se han simplificado, pero va a haber casos en los que no se simplifiquen. Entonces van a tener que aumentar un poquito más aquí a tu ecuación. Pero no se hagan lío porque también va a ser dato, ¿no? Los valores de C. Las rugosidades básicamente. Entonces, si te da eso, no lo simplificas, o si te da Manning, puedes hacerlo también. Es de igual manera que esto, una relación de caudal en 1 y caudal en 2. ¿Con qué te vas a quedar en este tema de tuberías en paralelo? Con esto de acá. Hacer relaciones caudal en 1 y caudal en 2 para cortar tu procedimiento. Porque hacerlo de esta manera con estas ecuaciones realmente se te va a hacer muy engorroso cuando tengas más de 2 tuberías o 3 tuberías. Entonces, tengan en cuenta eso, caudal en 1 sobre caudal en 2 es lo que les recomiendo para manejar en tuberías en paralelo. Para tuberías en serie, les recomiendo manejar el método de longitudes equivalentes. ¿Dónde está la distribución? Que ya se los he subido al Classroom. Bueno, acá está. En este caso es lo mismo que se hace con el método de Hazen-Williams. En este caso utilicé el método de Manning, que es esta expresión que tengo acá, muy sencillita, que está en función de la pérdida de carga. Esta ecuación está en su formulario por si acaso, seguramente está en el formulario, o si no lo tienen, copienlo. Esto es para Manning, y para Hazen-Williams básicamente ya lo conocen, o simplemente lo despejan de la ecuación de Hazen-Williams. Entonces, esta ecuación ya la conocen, es la ecuación de Manning, es caudal igual a 1 sobre n, solamente que aquí está ya despejado la pérdida de carga. Cuando tienes tuberías en serie, ¿qué es lo que se te recomienda? ¿Qué es lo que se te recomienda? Utilizar tuberías equivalentes. Y cuando son en serie, te dije los dos principios. Los caudales son iguales, las pérdidas de carga son diferentes. Es decir, se van a sumar las pérdidas de carga y te van a dar la pérdida de carga total. Entonces, en esto de tuberías en serie, de alguna u otra manera ya lo hemos llevado en aducciones por gravedad, porque si recuerdas, hacíamos una aducción y solamente hacíamos un tramito, no utilizábamos nada de paralelos, sí hacíamos una combinación de tuberías. Entonces, en el fondo, tu combinación de tuberías también es tubería en serie, ¿no? Y simplemente ya sabes cómo hacer eso y estos principios ya los conocías para tuberías en serie. Las pérdidas de cargas totales de este tramo y este tramo te va a dar la pérdida de carga total en todo tu sistema. Caudal en 1 va a ser igual a caudal en 2 y va a ser igual a caudal en todo tu sistema. Entonces, el algoritmo para poder resolver por tuberías en serie viene de esta manera. Y lo más complicado que se te puede pedir en este tipo de ejercicios es hallar hallar el caudal. Eso es lo más complicado, hallar el caudal. Porque hallar la pérdida de carga va a ser muy fácil si tienes caudales. Y en el anterior ejercicio era de igual manera. Hallar las pérdidas de carga era lo complicado y hallar el caudal era lo difícil para cada tubería. Entonces aquí es al revés. Hallar la pérdida de carga es lo más complicado y hallar la pérdida de carga es lo más fácil y y el caudal es lo más complicado en este tipo de ejercicios. Bueno, es indistinto, depende de cuál, pero generalmente aquí te pide hallar el caudal en tuberías en serie. Entonces, es lo más complejo, les dije, hallar la pérdida del caudal. Hallar la pérdida de carga puede ser sencillo. Entonces entro con la tubería 1 y tubería 2. Tengo dos tuberías, tengo diferentes longitudes, rugosidades y diámetros. Longitud, rugosidad, diámetro, ¿no? ¿Qué voy a hacer?
el método me dice que debo encontrar una longitud equivalente, es decir, una tubería que represente estas dos tuberías, que solamente tenga una longitud, que solamente tenga un N y que solamente tenga un diámetro. ¿Cuál es la bondad de eso? Es que simplemente puedo utilizar esta ecuación y con la restricción de que el caudal equivalente es igual al caudal real, automáticamente voy a poder hallar mi caudal aquí. Y eso va a ser muy sencillito para cuando lo veamos en realidad. Entonces, nuevamente la metodología es hallar una tubería que represente estas dos tuberías que solamente tengan una longitud, una rugosidad y un diámetro. Entonces, iremos por eso. Primero lo que vamos a hacer es hallar longitudes equivalentes o tuberías equivalentes para cada tubería en realidad. Es decir, para esta tubería una tubería equivalente y para esta tubería una tubería equivalente. ¿Qué voy a hacer en el fondo? Fijar n y fijar diámetro y hallar la longitud. Fijar n y fijar diámetro, un solo n y un solo diámetro y hallar la longitud para cada tubería. Entonces, eso vamos a hacer en el fondo y sumar las longitudes equivalentes y eso te va a dar la longitud equivalente total. Y listo, con eso vamos a tener en cuenta que se puede dar solución al ejercicio. Entonces, longitud equivalente total se va a denotar y todo lo equivalente se va a denotar con su índice m. Todo lo real va a ser, bueno, no va a tener subíndice. Entonces, nuevamente lo que te dije, n y diámetro te vas a asumir, o tal vez sea dato, pero tiene que ser un valor cercano a los que tienes aquí de dato real, o los que te recomiendan en los libritos. Es decir, no puedes asumirte un n de rugosidad para Manning de 3000, digamos, no, es incoherente. Tienes que asumirte un valor de 0.03, 0.011. Y diámetros tampoco puedes asumirte diámetros, no sé, de 5 kilómetros, digamos. Te va a dar solución cualquier n y cualquier diámetro que tengas, pero vas a tener problemas al copiar en las longitudes, te van a dar muy grandes. Entonces, ya la recomendación está dada. Si no tienes datos de n y diámetro, asúmelos, pero asúmelos en el rango que ya conoces. Entonces, te dije que los subíndices m van a representar las equivalencias. Entonces, aquí están los principios. El caudal equivalente, es decir, el caudal m, debe ser necesariamente igual al caudal real. Y otro principio en esto de equivalencias, que es que la pérdida de carga real debe ser necesariamente igual a la pérdida de carga equivalente. Entonces, con estos dos principios fijados, voy a darle solución al ejercicio. Longitud equivalente va a ser igual a ¿qué? Nuevamente, tubería 1. Vamos a empezar por la primera tubería, y la primera tubería me va a decir que tengo una longitud, un n y un diámetro. ¿Qué voy a hacer? Hallar su longitud equivalente, pero ya fijado el n y ya fijado el diámetro. Lo que en realidad voy a hallar es la longitud equivalente. Entonces, empezaremos por eso. Tengo mi ecuación de Manning, que es esta, y lo puedo despejar en función del caudal. ¿No? Acá está. Entonces, como sé que caudal real es igual al caudal equivalente, como está acá, puedo igualar estas dos ecuaciones, caudal equivalente, diré caudal real y caudal equivalente, y aquí está el truco acá en estudios en serie. Primero, manejar longitudes equivalentes e igualar caudales equivalentes y caudales reales. Entonces, esto no lo van a hacer en el examen, automáticamente se van a ir a la ecuación, pero de aquí es donde viene esta ecuación. Simplificas las pérdidas de carga porque te dije que el principio para fijar esto de acá es pérdida de carga real es igual a la pérdida de carga equivalente. Entonces, estos dos se simplifican. Estos valores, estos coeficientes de 10.236 y 10.236 también se simplifican porque son constantes en ambas partes de la ecuación. Y simplemente te va a quedar algo como esto. Si haces una simplificación, te va a quedar algo como esto. Y si simplificas aún más y lo llevas en términos de longitud equivalente, que es lo que te dije que tienes que hallar, vas a tener la ecuación que tienes acá, que está con color anaranjado. Y esta es la ecuación que vas a manejar para tuberías equivalentes en la ecuación de Manning, por si acaso. Para Hasse-Williams es diferente. En Hasse-Williams cambia un poquito. Y en el libro el cuaderno que les he enviado está ahí ya despejado cómo se separa Hasse-Williams. Entonces, simplemente eso, acá está la longitud en m, que es la longitud equivalente, va a ser igual a ¿qué? A un diámetro m, que ya te dije que lo fijas, respecto a su diámetro real de cada tubería. Elevado a un coeficiente de 16 tercios, multiplicado por n sobre n equivalente, elevado al cuadrado multiplicado por la longitud. Entonces, esta es la ecuación que vas a utilizar. Anótalo a tu formulario, por si acaso, si es que has llevado esto con el ingeniero. Y nada más.
Haremos un ejercicio. Bueno, aquí está un ejercicio. En clase también hacían uno con ustedes, pero ahora ya nos da el tiempito. Vámonos rápido. Solución, dado una pérdida de carga, hallar el caudal. Hallar las longitudes. Bueno, y aquí la pregunta ya está dada. Hallar el caudal, bueno, hallar el caudal, pero dado una pérdida de carga. Entonces, primero tienes que hallar las longitudes equivalentes para cada tubería. Después sumar sus longitudes para hallar la longitud equivalente total. Hallar el caudal y tal vez verificar si es que te da el tiempito. El ejercicio número 1 es igual a este de acá. Tienes 3 tuberías, tienes para cada tubería diferentes coeficientes de rugosidad, diferentes diámetros y diferentes longitudes. Y tienes un desnivel de 2560 a 2500. Si te das cuenta, en este trámite de pelo a pelo te va a dar la altura estática y también te va a dar la pérdida de carga por fricción o la pérdida de carga total. Porque sabes que si esto está abierto a la atmósfera y es lo que puedes asumir, toda la presión se te va a ir a cero, y entonces si la cota de acá es 2560 y la cota de acá es 2500, la pérdida de carga que tienes en todo ese trámite va a ser la resta de esos dos, es decir, 60 metros. Se te puede dar de esta manera con un gráfico o se te puede dar de dato ya, 60 metros de pérdida de carga en todo el trayecto, ¿no? ¿Dónde está la solución? Acá está. Entonces, de primero, datos generales, la pérdida de carga para todo tu sistema es 2560 menos 2500, que es igual a ¿qué? 60 metritos. Y te dije que te asumas un n y un diámetro, es decir, una rugosidad y un diámetro, si es que no te da el ejercicio. En este caso no te da, y es lo que estoy asumiendo acá. Y tienes que asumir valores conocidos. ¿Para qué? Porque esta es la recomendación. Para que aquí, en longitudes virtuales, no te salgan valores muy grandes y tengas problemas en copiar. Entonces, asúmete unos valores tal vez iguales a los que tengo acá. Va a ser lo más apropiado y lo que te recomiendo. Pero si no quieres asumir estos de acá, asúmete valores que estén en el rango de la dimensión, y ya nada más. ¿Y qué vas a hacer? Tienes los datos que te faltaban, asumir algunos datitos y nada más utilizar la ecuación que te mencioné y ya longitudes virtuales para cada tubería. Para esta tubería, para esta tubería, para esta tubería. ¿Cuál es la ecuación? Es esta de acá. Para la ecuación necesitas un diámetro real, diámetro equivalente que ya lo tienes acá, una rugosidad real que ya lo tienes acá de dato y una rugosidad equivalente que aquí lo has asumido también 0.11 elevado al cuadrado por su longitud real que también lo tienes acá de dato. Entonces, para la primera tubería es igual a ¿qué? Al diámetro equivalente, que es 245 milímetros, dividido entre 350 milímetros, que es el diámetro real aquí de tu tubería 1, elevado a la 16 tercios, multiplicado por la relación de rugosidades, la rugosidad real, que en este caso es 0.0011, dividido entre la rugosidad equivalente, que es 0.0011, también da la casualidad, elevado al cuadrado, multiplicado por 500, que es la longitud de esa primera tubería. Todo eso te va a dar la longitud equivalente 1, de igual manera la longitud equivalente 2, y de igual manera la longitud equivalente 3. Sumas los tres, te va a dar la longitud equivalente total, y acabaste el ejercicio, básicamente. Esta longitud equivalente total los reemplazas en tu ecuación, en este caso de Manning, pues estás resolviendo con Manning. Tu ecuación de Manning es esta que tienes acá, ¿vale? Caudal al cuadrado es igual a ¿qué? A la pérdida de carga multiplicado por el diámetro, 16 tercios, dividido entre 10.200.936 por longitud por n elevado al cuadrado. Tienes la n equivalente, tienes la pérdida de carga equivalente, tienes el diámetro equivalente, tienes la longitud equivalente, que es la suma de todo lo que has hecho, y simplemente sacas el caudal equivalente. Y como sabes que lo equivalente es igual a lo real, ya tienes el caudal real, ¿no? Y eso es lo que se hace acá, finalmente acá, ¿no? Como tienes la longitud equivalente total, que es 551, ¿de dónde lo sacas? De la suma de las longitudes equivalentes parciales para cada tubería. 551.154, que está acá. Caudal en M es igual a la raíz de toda esta expresión. Bueno, es básicamente la ecuación de Manning esto. Simplemente es hallar el caudal con todo el caudal equivalente, ¿no? Y el caudal equivalente simplemente aquí está, 0.2196. Como el equivalente es igual a lo real, seguramente la solución es el caudal real, 0.2197 metros cúbicos sobre segundo. Muy importante las unidades, aquí caudales son metros cúbicos sobre segundo. Si quieres hacer la verificación, podrías hallar las pérdidas de carga para cada tramo, de acá, de acá y de acá. Y con eso, hallar la pérdida de carga total para todo este tramo, para todo este trayecto. Y eso te tiene que dar sí o sí necesariamente 60 metros. Es lo que se ha hecho acá.
Era la pérdida de carga para el tramo 1, para el tramo 2 y para el tramo 3, y sumados te tiene que dar 59.988, que en este caso es básicamente 60 metros, ¿no? Y así ya has verificado tu ejercicio para tuberías en serie. Chicos, ¿alguna pregunta si es que tuviesen? De todas maneras, este video de la explicación de este ejercicio y también la explicación de tuberías en paralelo está, y también la explicación de distribución de caudales por longitudes virtuales y áreas, bueno, por áreas también está en el canal de YouTube. Revisen los chicos, se les recomiendo eso. Nada más. ¿Alguna pregunta si es que tuviesen? Sí, A ver, Auxi, buenas noches. sí, sí, te escucho. Tenía una preguntita puntual sobre lo que es el ejercicio 14, 7, y lo que es la distribución de las horas que ponemos. Por ejemplo, si nos dice, digamos, dos periodos de de 4 horas, ¿no ve? Dependiendo de la forma en la que distribuimos, cambia, por ejemplo, lo que va a ser nuestro Q máximo y Q mínimo, ¿no ve? Y al final ¿Cuál dijiste, perdón, el 7? es, sí, el 7. Ya, ese es este acá. Ya, ¿qué pasó con este? Cambia, sí, claro, o sea, cambia la distribución. Nadie va a tener la misma solución de este, ¿no? De caudales. Depende de la distribución, bueno, de la forma en la que los distribuyes. Uno puede distribuir acá arribita, otro distribuye acá abajito, y va a cambiar básicamente, ¿vale? Sí, entonces no habría, digamos, un resultado erróneo. No, no habría un En, resultado erróneo. Bueno, sí habría un resultado erróneo, ¿no? Que presenten cualquier valor que no sea, bueno, que no esté en el rango, ¿no? Pero, o sea, todos van a tener diferentes respuestas. ay, ya. Claro, sí habría un resultado erróneo, ¿no? Si se han equivocado. Pero, o sea, no pasa nada, digamos, porque el resultado nos va a salir diferente. Entonces, Claro, les nosotros va a salir diferente. Sí, sí. adoptamos una distribución y lo que nos salga, digamos, es según a eso y está bien. Sí, perfecto, eso. Ya. Aquí hay una particularidad, te pide hallar el caudal de bombeo considerando dos periodos de bombeo. Vas a tener cuidado con esto, maneja bien lo que es caudales, recuerda que el caudal de bombeo es igual a qué, es igual a, creo que es caudal máximo, multiplicado por 24 sobre horas, creo que era. Sí, sobre las horas de bombeo, ¿no ve? Entonces está en el formulario, revísalo bien. Entonces vas a tener que al final hacer esto de acá. Porque recuerda que los volúmenes están en función del caudal diario, ¿no? Porque el promedio, si saco el promedio de todo eso, me va a dar el caudal diario. Si saco el promedio de la demanda, me va a dar el diario y eso me va a dar el caudal máximo, bueno, el caudal máximo diario. Te voy a enviar, bueno, si es que lo has hecho, me vas a enviar, porque en esto de acá ha habido una consideración, porque aquí pide caudal de bombeo. Y es un poquito diferente, un poquito molestosito en esto de acá del concepto de caudal de bombeo. Pero si ya sabes que bombeas tal caudal en distintos horarios, ya sabes que ese es el caudal de bombeo, ¿no? De todas maneras, les voy a enviar la solución de ese ejercicio porque creo que había dudas respecto a eso. Y lo que está en el libro, creo que está en el cuaderno que les he enviado, está incompleto esa pregunta, falta esa partecita de caudal de bombeo. De todas maneras, les voy a enviar. Y estaría pendiente de eso. ¿Qué más? ¿Alguna pregunta más, chicos, si es que tuviesen? Ok, nos vemos el día. No, nos vemos en el grupo de WhatsApp si tienen dudas y en mi privado personal. Ya. Nos vemos el día lunes, chicos, en el examen. Hasta luego.